La clase es la número 4 de la materia Los 10 mandamientos. La clase de hoy es el tercer mandamiento, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Lo leemos una vez más. Lo habíamos leído hace un instante, pero lo leemos. Dice la palabra: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y yo les explicaba, hay una consecuencia por tomar el nombre de Dios en vano. Dice enseguida: porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Leíamos en la traducción del lenguaje actual que dice que quien tal cosa haga, Dios no lo dejará sin castigarlo. Yo les preguntaba, para algunos de ustedes, ¿qué es tomar el nombre de Dios en vano? Y yo recibía las participaciones de algunos hermanos, lo cual yo les agradezco mucho y les repito, es de mucho valor para mí su opinión. Y les explicaba que en Levítico 19:12 explica también la escritura que no se debe jurar en vano por el nombre de nuestro Dios. Y mucha gente cree que nada más el tercer mandamiento gira en torno de Levítico 19, de nada más no jurar, y yo respeto los que aún así lo habían creído. Sin embargo, para eso estamos en esta tarde noche, para ampliarnos más en el conocimiento de la palabra de Dios. Y quiero decirles algo, hermano, quiero decirles en el amor de Dios, pongamos mucha atención a la palabra de hoy. Mucha atención, hermano, porque es un mandamiento que aplica para usted, ¿o no? Sí, hermano. Y entonces la consecuencia ahí está. Dice que si lo violamos, el mandamiento, pues no nos va a tener por inocente el Señor. Así que yo quiero explicarles bien esta palabra. Y yo quiero, para los que anotan, puedan anotar lo siguiente. ¿Están listos para anotar? Anote, el tercer mandamiento prohíbe deshonrar el nombre de Dios. Prohíbe deshonrar el nombre de Dios desde cualquier perspectiva. Punto y aparte. Desde cualquier perspectiva. ¿Alcanzaron a anotarlo todos? Bien. ¿Qué entiende usted de esto que yo le acabo de dictar? ¿Sí, hermano? Muy bien. Tomen muy en cuenta esto que acabamos de decir, eso que acaba de decir el hermano. Le voy a dar una explicación. Dejen de escribir lo que están escribiendo, o si van a anotar, anoten así, sin dejar de ponerme atención. Quiero explicarle esto. Desde el antiguo tiempo, escúchenme bien, desde el antiguo tiempo, cuando alguien no estaba físicamente, ese alguien, dígase un rey, ese alguien, dígase un gobernador, dígase un personaje importante, o simplemente un miembro de una familia, cuando no estaba físicamente en algún lugar, o no podía asistir físicamente a algún lugar, o porque alguna razón no estuvo físicamente en aquel lugar, enviaba un representante. ¿Cómo se le puede llamar de otra manera a ese representante? ¿Un embajador? ¿Ustedes saben qué es un embajador? ¿Quién me puede decir? Un representante de un país en otro país. Muy buena respuesta, hermano Ramón. Es alguien, por ejemplo, en China está la embajada mexicana, en Estados Unidos la embajada mexicana, en México está la embajada de otros lugares, o sea, por decirlo así, y están las embajadas, representantes de aquel otro lugar que están ahí. Quiero volver a retomar lo que le voy a decir. Desde el antiguo tiempo, cuando alguien no estaba físicamente en algún lugar, enviaba un representante o un embajador. Y póngame atención en esto que voy a explicar. Si ese representante hablaba cosas que no eran ciertas,
que respaldaba al que vaya, al que iba a representar, deshonraba, desacreditaba a quien representaba, deshonraba a aquella persona a la que representaba. Por lo tanto, la tal persona recibía un castigo por su mal trabajo, porque el representante era tan importante que representaba con tanta importancia casi a la misma persona a la que iba a representar. Entonces, si aquella persona representaba mal a su rey, a su gobernador, a su familiar, le decían, después se enteraban de que aquello que dijo no era verdad. No lo busque. En la Biblia hay un caso de un hombre llamado Giesi, siervo de un hombre de Dios llamado Eliseo, que en un momento cuando él oró por Naamán, ¿se acuerdan? Para que la lepra fuese quitada, le dijo Naamán, te pagaré. Y le dijo Eliseo, no, porque Dios no cobra por los milagros. Entonces Naamán se regresa con su corte que él llevaba y sus bienes, pero le entró la codicia a aquel siervo llamado Giesi y lo alcanza y le dice, mi señor necesita. Sin embargo, le dijo, necesita dinero, necesita vestiduras, porque ciertos hijos de ciertas personas importantes llegaron a visitarlo y mi señor los quiere recibir con buenas cosas. Giesi estaba representando a Eliseo. Entonces aquel hombre no lo piensa mucho y le da. Pero cuando Giesi llega, Eliseo le dice, ¿de dónde vienes, Giesi? Por ahí andaba. ¿No estaba mi corazón con Dios cuando tú estabas haciendo eso y me fue revelado todo lo que hiciste? Es que, Señor, qué mala representación de mí hiciste. Por tanto, le dijo, la lepra que le fue quitada a ese hombre sirio te caerá a ti y a tu familia por una pésima representación que hizo. Me va ya tomando forma el tercer mandamiento. Muy bien, pues abróchese los cinturones. Esa persona desde el antiguo tiempo hablaba en el nombre de su Señor, y cuando hacía cosas que no eran ciertas o infringía el mensaje o distorsionaba el mensaje, el nombre de quien realmente estaba dañado era el nombre de la persona. Una compañía que contrata a ciertos trabajadores constructores y hacen muy buen trabajo los trabajadores de construcción, los de deslenjar el piso, todo. Quien toma buen nombre, quiero decirle, pues de entrada no son los trabajadores, es la compañía. Contrata fulana compañía, te hacen muy buen trabajo. Cuando la compañía ve que los trabajadores son flojos, haraganes, mal portados, no trabajan como deben de trabajar, el patrón luego llega y dice, no me conviene fulano. ¿Por qué? Porque va a manchar el nombre que va representando. ¿Sí o no? Muy bien. Vamos a leer una cita bíblica que está en segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 20. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 20. Cuando usted llegue ahí me lo indica con una amén. 5:20. Así que cuando estemos ahí me lo indica con un amén. Ok, quiero leer. Dice, así que somos, ¿qué somos? Embajadores. ¿En nombre de quién? Ahora yo le quiero preguntar, ¿cuántos embajadores de Cristo hay aquí? Mucho cuidado con el tercer mandamiento, Yo le dije, al final de la clase le voy a preguntar si alguno de nosotros ha violado el tercer mandamiento. Sin embargo, me estoy adelantando. Ahora, voy a retomar el verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Mire,
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que yo vaya, vamos representando ¿a quién? A Jesús. ¿Cuántos representantes de Jesús hay aquí? ¿Por qué? Ahorita decía nuestro hermano, un embajador es un representante de otro país. Tome muy en cuenta esta parte de la Biblia de 2 Corintios 5:20. ¿A partir de qué momento somos embajadores de Cristo? Conforme a lo que dice el verso 17. Vea lo que dice el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Es verdad que se lo sabe de memoria eso? Dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Escuche, y nos dio el ministerio, ¿de qué? Ese ministerio se llama embajador. A cada nueva criatura, Dios nos da a cada nueva criatura desde el punto de vista de nuevo nacido, ¿no? Nueva criatura es. Nos dio el ministerio de ser embajador. Y donde quiera que tú vayas, vas a representar a tu Señor. ¿Está conmigo? ¿De dónde ahora nosotros, hacia dónde es nuestra ciudadanía ahora nosotros? El cielo. Porque este mundo dice que somos peregrinos. Dice que vamos de pasada. Pero nuestra ciudadanía, donde hay un rey que gobierna, al cual tú estás representando aquí en la tierra, está en el cielo. Y el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no tendrá Jehová por inocente a quien tome el nombre de su Dios en vano. Es bien importante esta clase. Ahora nosotros, hermanos, somos representantes de Cristo. Ahora, si algún embajador de Jesús no habla como su Señor, escúcheme bien, si algún embajador no habla como su Señor y no entrega el mensaje legítimo que su Señor le da, es un embajador que ha tomado el nombre de su Señor en vano. ¿Me está entendiendo? Me gustó la expresión de nuestra hermana Brenda. Me encantó porque dice, oh, usted hubiera visto su cara porque dice, oh, qué gran compromiso. ¿Cuántos piensan igual? Miren, Filipenses 3:20. Gracias, hermano, también hermano Manuel. Y vamos a ver hacia dónde está ahora nuestra ciudadanía, porque ya no está en esta tierra, ya no somos ciudadanos de aquí. ¿Está ahí conmigo? Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Escuchen, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, al que tú representas. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, el hablar, escúcheme bien, voy a volver a repetir esto. Si algún embajador de Cristo no entrega el mensaje de Jesús legítimamente, le cambia, le quita, le pone y no representa a su Señor como es digno de ser representado, el tal ha tomado el nombre de su Señor en vano. ¿Verdad que se le está extendiendo un poco más ya el conocimiento del tercer mandamiento? Ahora, el hablar el mensaje de Dios, escúcheme bien esto, no me pierda pisada y no se me distraigan mucho. Por allá, ahorita le vamos a dar una paletita. El hablar el mensaje de Dios, escúcheme bien esto, no solo es verbal. ¿Me está entendiendo esto? El hablar el mensaje de Dios no solo es verbal, sino con el ejemplo. ¿Sí o no? Sino con el ejemplo. Escúcheme bien. La única Biblia que va a leer el inconverso cerca de ti es tu conducta. La única Biblia que va a leer el ateo donde tú estás cerca es tu conducta.
Tú eres responsable de presentar el mensaje de tu Señor, tanto verbal como en conducta. Ahora, vaya analizando si alguna vez ha violado el tercer mandamiento. Ya no me los veo que todos afirman que sí. Bueno, ¿el pastor? A ver, ¿y el pastor qué? No, hermano, claro. Sin embargo, estamos para cada día aferrarnos del Señor. Es por eso la importancia de la oración. Este día, Señor, ayúdame a ser un digno portador de tu palabra. Este día, Padre, ayúdame a ser el esposo que mi esposa necesita. Este día ayúdame a ser la esposa que tú soñaste para tu hijo. Este día, Señor, ayúdame a demostrar que yo soy el padre que mis hijos necesitan. Bueno, el mensaje del Señor no solamente lo vamos a entregar verbalmente, sino en nuestra conducta. Abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, en el verso 1. Cuando usted esté ahí y vea el título: Ministros del Nuevo Pacto. Dios te ha entregado a ti para que tú administres el pacto que Él hizo. Ahora dice en el verso 1, dice Pablo a los Corintios: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Como decir, hermano, yo quiero recomendarte al hermano fulano de tal. O cuando tú vas a algún trabajo y le dices al patrón, le voy a recomendar al hermano, mire, él, si la entrada es a las 7:30, desde las 7 va a estar aquí. Si tiene que hacer cierta cantidad de producto, le va a hacer un poquito más, va a hacer esto, va a hacer aquello. Y el patrón va a voltear contigo y te va a decir, no te preocupes, ya lo miraré, a ver si es cierto. ¿Sí o no? Ahora dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Mire lo que dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Escúcheme bien lo que dice enseguida: conocidas y leídas por todos los hombres. Dios te puso en tu corazón una carta que tú tienes que llevar a que los demás la lean. ¿Me está entendiendo? Y el vecino se da cuenta cómo tratas a tus hijos. Y la vecina se da cuenta cómo tratas a tu esposa. Y la vecina se da cuenta cómo es tratado el esposo por la esposa. Los que son muy contestones, contestonas, gritones, los que la perrean mucho en el trabajo y están representando al Rey de Reyes y Señor de Señores donde quiera que van. En tu familia se están dando cuenta lo que eres. Tus hijos, tu familia, tu papá, tu mamá se están dando cuenta lo que eres. Y aquí dice, te he entregado una carta, dice, no escrita con tinta, dice en el verso 3, siendo manifiesto que sois cartas ¿de quién? De Cristo, expedida por nosotros, escuche, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahí te escribió el Señor el mensaje, para que donde quiera que tú te pares, representes a tu Señor. ¿Me está entendiendo? Y donde quiera que vayamos, tenemos que tener cuidado de representarlo a Él, porque somos embajadores de Cristo. ¿Está entendiendo? Bien, ahora, es muy importante eso. Muchas veces nosotros, hermanos, muchas veces se nos mira violando este mandamiento. Damos una pésima representación de Cristo en nuestra familia. Damos una pésima representación de Dios en nuestros trabajos. Damos un pésimo testimonio en la calle.
y donde quiera que andamos. Y a quien realmente estamos representando es a Jesús. En el libro de los Hechos, no estoy seguro si es en el capítulo 11, versículo 26, dice la Biblia que fue donde se les llamó cristianos por primera vez a los discípulos. Antes se les conocía nada más como discípulos, discípulos, discípulos. Y en Antioquía, dice la Biblia, se les llamó por primera vez cristianos. Pero la palabra cristianos significa pequeño Cristo, pequeño Cristo. Y les empezaron a decir cristianos en motivo de burla. Y les decían, ahí viene un pequeño Cristo. Y la gente decía, ¿por qué? Hablan como Cristo, se comportan como Cristo, perdonan como Cristo, manifiestan el amor al prójimo como Cristo. Donde quiera que se paran, manifiestan a Cristo. Todo su ser representa a Cristo. Por tal le llamaremos pequeños Cristos, que es la palabra que se tradujo de la palabra con J griega, cristianos, que significa pequeño Cristo. Y para ellos era un son de burla vergonzoso decir, ahí viene un pequeño Cristo. Era burlesco. Ahora en estos tiempos, mucha gente dice, ahí viene un cristiano, y lo dicen en son burlesco. Pero por lo contrario, ahí viene un cristiano. Lo habías de ver cómo se comporta en el trabajo el cristianito. Ahí viene un cristiano, dicen. Y el otro dice, lo deberías de ver los ojitos bailadores que tiene cuando le pasa a la fulana. Ahí viene un cristiano. ¿Cuál es? ¿Qué cristiano? Y pasa la gente y todavía palmea al dichoso cristiano en la espaldita y le dicen, hola, cristiano. Y le está diciendo, hola, representante de tu Dios. ¿Me está entendiendo? Hay cristianos que son bien llevados con sus patrones, son bien llevados con otras personas. Si usted es uno de ellos, le voy a dar un consejo: no lo haga, porque la llevadera pierde el respeto, y después cuando quieras hacer algo en serio, no te lo tomarán en cuenta. Todo lo que nosotros hagamos debemos de hacerlo como para Cristo, y donde quiera que representes, representa a Cristo como Él es digno de lo que lo representemos. En tu trabajo representa lo digno, respeta y date a respetar. En tu familia respeta a tu esposa, respeta a tus hijos. Representa a tu Dios, porque un día le dijiste al Señor, sé el gobernante de mi vida, te acepto como mi Señor, gobierna, y donde quiera que yo vaya, te representaré. ¿Y dijiste eso? Pues no tomemos el nombre de nuestro Dios en vano. Somos como un espejo. Quiero que me ayude a buscar Colosenses capítulo 3, verso 18 al verso 25. Colosenses capítulo 3, verso 18 al verso 25. Espero yo que le estén tomando sabor a la clase de los 10 mandamientos. Hay predicadores que dicen, no es más sabio quien sabe más Biblia, sino que es más sabio quien aplica lo que ha aprendido. ¿Me está entendiendo? Porque hay quienes se saben la Biblia al derecho y al revés y no aplican nada de eso. Amén. Colosenses capítulo 3, verso 18. ¿Está ahí conmigo? Vea el título. ¿Qué dice? Deberes sociales de la nueva vida. Es un deber tuyo conducirte en la siguiente manera y en las siguientes áreas que vamos a leer, porque estás representando al Rey de Reyes, hermano. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿han analizado la magnitud del privilegio que tienes? Yo le voy a volver a preguntar esto. ¿Has analizado la magnitud del privilegio que tienes de representar al Señor Jesucristo? Ahora mire, dice deberes sociales de la nueva vida, dice en el verso 18. Casadas, ahí reparte para todos, es lo que yo les decía ahorita. Hay quienes representan a su Señor, toman el nombre de su Señor de una forma pésima en el matrimonio, en la familia, en el trabajo. Y dice,
Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Lo que conviene en el Señor, lo que está diciendo en el temor de Dios. Dice en el 19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Usted conoce algún marido que es áspero con su esposa? Un tremendo llegó a mi casa y me dijo: pastor, ¿usted conoce a mi esposa? Dice: es flaquita ella, delgadita. Y luego, pues no ha ido a la iglesia. No, es que está en recuperación. ¿Y de qué? De un gancho al hígado que le metí. Le pegué con la mano apuñada, dice. Pero todavía se me puso fiera, dice este tremendo, se me puso rebelde y la puse quieta de 2 patadones en el suelo. Y me dice: ¿tiene algo que decirme? De entrada le digo: eres un hijo del diablo. Y Cristo está esperando para que te arrepientas. Sabía que me iba a decir eso, me dijo. Y le digo: no hay temor de Dios en ti. Ahora, hay tipo de asperezas. La Biblia dice: hay palabras del hombre que hieren más que golpes de espada. Y hay quienes no, acá bajita la mano aquí y hacen un susurro acá y este que el otro. Y hay esposas que no les gusta que le digan que están gordas. Y de repente pasó por ahí, qué sé yo, si estás en un rancho y miraste pasar por ahí una gallina, una vaca, no sé, y está tu hijo y ya voltea y le dices: ¿ya te fijaste qué gorda está la gallina, mijo? Pero el niño dice: ¿cuál gorda, pa? Está bien flaca la gallina. Pero va la palabra en otro sentido. Y son cristianos y representan a su Señor. Y aquí dice que es un deber social en la conducta. Y dice en el 20, ya hablamos pues de los esposos, ya hablamos de las esposas. Ahí va los hijos. Y dice en el verso 20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, ahí va para los padres: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahí va para los empleados: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, nada más cuando el patrón te mira, haces lo que tienes que hacer, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y dice en el 23, y mira este verso 23, hermano: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como ¿para quién? Y no, ¿para quién trabajas tú? Para Dios. ¿A quién representas tú? A Dios. Y has dicho: Señor, te voy a representar. Por eso es que los que estamos casados acá, varones, podemos decir: quiero representarte, Jesús, en mi matrimonio. Y en Efesios capítulo 5 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? ¿Cuál fue su máxima expresión de Jesús por la iglesia? Sí. Y yo les he explicado que nosotros conocíamos a un tremendo que no tenían agua en la llave de su casa y tenían que acarrear en cubetadas de ahí cerca. Y la señora apenitas si podía la cubeta, y el otro ahí jugando la viborita en el teléfono. Y que le decía: viejo, ayúdame. Y que el otro tremendo le decía: llena 2 cubetas, vieja, para que te hagas balance, una en cada mano, ya te vas a hacer balance, ya vas a... Y pues no. Pero decía que representaba a Jesús. Ahora, dice en el verso 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Si le representamos bien. Porque a Cristo el Señor, ¿sí o no? ¿A quién le sirves tú? ¿A quién representas? ¿En nombre de quién? En nombre de Jesús. Bien. Y dice en el 25: mas al que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Me suena muy parecido a lo que dice el versículo 7 de Éxodo 20. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dejará Jehová por inocente, no tomará por inocente
a quien tome el nombre de su Señor en vano. ¿Me está entendiendo? Ahora le voy a ir haciendo la pregunta a medida de la clase. ¿Hemos violado este mandamiento? ¿Qué tanto tiempo hace? ¿Un año? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿Hace una hora? Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Por eso es que Efesios 5:18 dice: sed llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Llénense de su gracia, llénense de su palabra, llénense de su presencia. Vayan, póstrense. Si tú vas a tu trabajo, pon alabanza de adoración. En el camino: Señor, te alabaré. Ayúdame a honrar a mi esposo, a honrarte a ti allí en mi trabajo. Hay un montón de lobos rapaces que se acercan a las mujeres y les dicen: chiquita, si tu esposo no te ha dicho lo hermosa que estás, aquí está un buen querendón, mira, chiquilla, estás pero bien linda, y yo quiero algo contigo. O viceversa, a lo mejor el Juan Querendón es uno que dice que representa a su Señor. Y qué buenos son para tirarle, ¿verdad?, indirectitas ahí. Representamos a nosotros, Señor, a un Señor vivo, a Dios creador del cielo y de la tierra, hermanos. Cuando Moisés muere, hubo un sucesor. ¿Quién lo recuerda? Josué. Y muere Moisés y están a punto de entrar a la tierra prometida. Y hay algo bien curioso. Dios no le dijo a Josué: Josué, esta tierra que vas a entrar está habitada por grandes gigantes, así que prepara tu lanza, prepara tus arcos, prepara tu catapulta, prepara tus mejores guerreros para que puedas entrar y vencer. Qué curioso, el Señor no le dijo eso. El Señor le dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, para que hagas y guardes todo y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces yo te haré prosperar y todo te saldrá bien. Josué, vas a entrar a representarme en una tierra poseída por los enemigos, pero es la tierra que yo te he dado por posesión. Pero mira, no te apartes de mi palabra, porque me vas a representar donde quiera que te pares. Y eso es muy parecido a lo que te dice Dios a ti y a mí. No se aparte de tu boca este libro de la ley, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito. Entonces todo te saldrá bien. Hay gente que le dice: Señor, pero ¿por qué no me sale bien? Señor, ¿por qué? Y el Señor dice: hija, qué mal me has representado. Hijo, has hecho una pésima representación de mí. Has violado el tercer mandamiento. Vaya conmigo a Josué 1:7. Josué 1:7. Es interesante lo que Dios le dice a Josué. No le dice: prepara a tus mejores hombres de guerra. No le dice eso, sino le dice: prepara la palabra para que andes en ella. Mire, hermano, ¿cuántos se saben de memoria el Salmo 119, verso 105? Y mire, una estrellita para el hermano. Cuando vaya a estar el examen, no quiero que esté cerca de usted el hermano Rubén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, dice la Escritura que Él nos ha enviado como luminares de este mundo. Pero ¿cómo vamos a iluminar a la gente? ¿Con qué? Con la palabra. ¿Cómo? Verbalmente y con el ejemplo, como dice 2 Corintios 3 del 1 al 3. Representando al Señor Jesucristo. Dice Josué, dice en el libro de Josué: aconteció después de la muerte de, estoy en otro libro. Fíjese, estaba en Jueces y hoy dice casi lo mismo en el capítulo 1, verso 1. Sí, pero este es Josué. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. ¿Quién le habló a Josué? Jehová. ¿Y cuántos creen que esta es la palabra de Dios, esto que estamos predicando? Miren, hay mucha gente que dice: ¿cómo quisiera que Dios me hablara? ¿Cómo tengo ganas de que Dios me hable? Quiero decirte algo.
Cada vez que abres la Biblia y la lees, Dios te habla. Cada vez que alguien te predica la Biblia, Dios te habla, porque esta es la palabra viva y eficaz, ¿sí o no? Entonces, ¿nos está hablando ahorita Dios, sí o no? Entonces dice la Biblia en el verso 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló, dice, que Jehová habló, dice, a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, ¿qué le dijo? Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto, y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días. Qué impresionante esto, hermano. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Escúchame bien, hermano, esto que te voy a decir. Aférrate a la palabra y nadie te va a hacer frente en todos los días de tu vida. Ahora mire, dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mira el 6: esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Tú repartirás. Dice la Biblia que Él te nombró embajador para que tú vayas a repartir una parte de la patria celestial. ¿No dice eso en 2 Corintios 5, 20? Te ha puesto embajador, dice, para que hables en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y dice en el verso 7, escucha este verso 7, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Yo quiero que note eso. No le dice que se esfuerce y sea muy valiente para pelear contra los moradores de aquella tierra. ¿Para qué le dice que se esfuerce y sea muy valiente? Mira el verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar ¿de qué? De hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Dice que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Ya se fijó para qué se necesita valentía? Porque hay quienes dicen que son muy valientes al golpear a su mujer. Hay quienes dicen que son muy valientes porque no se dejan de nadie. No, órale, éntrale, ahorita va a ver, porque yo soy muy valiente. ¿Y sabe algo? Que la Biblia dice que es más valiente aquel que hace lo que su Señor le dice. Ese es más valiente, dice. Qué valiente es el esposo que representa a Dios en su matrimonio. Qué valiente la esposa que representa a Jesucristo en su matrimonio. Qué valiente el padre que representa a Jesucristo con sus hijos. Qué valientes los hijos que representan a Jesús con sus padres y en la escuela y donde quiera que estén. Qué valientes aquellos que se niegan a sí mismos y toman la cruz para seguirlo a Él. Qué valientes aquellos que le dicen no, como José el soñador le dijo a la mujer de Potifar, cuando aquella mujer le dijo: José, acuéstate conmigo. Y dice la Biblia en el libro del Génesis: mas José no quiso. Qué valiente joven, hermano. Qué valiente. Se necesita de ese tipo de valentía para representar al Creador del cielo y de la tierra. ¿Me está entendiendo? Por eso el Señor le dice en el verso 7: esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para hacer, dice. Voy a retomar ese 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cómo no va a ser prosperado alguien? ¿Cómo no vas a ser prosperado, hermano, si caminas a la luz de la palabra? ¿Cómo no vas a ser prosperado si representas a Dios? ¿Es fácil? No.
Por eso Dios nos capacitó con su Espíritu Santo. Por eso Dios nos dejó el instructivo, que es su palabra, para día con día fortalecernos con la llenura de su Espíritu, guiarnos con su palabra, encomendándonos a Él. Señor, este día quiero ser el esposo que mi esposa necesita. Este día voy a ser el empleado digno que representa tu nombre, Señor, en mi trabajo. Voy a ser puntual, no voy a ser llevado, no voy a ser grosero, no voy a ser grosera. Voy a ser digno representante de ti, porque tú eres digno, Señor. No me voy a prestar a trácalas, no me voy a prestar a nada, ningún tipo de cosas. Tú, Señor, porque te estoy representando a ti, mi Dios amado. Y hay empleados que hacen una representación pésima de su Señor en su trabajo. Y van y les dicen: es que fulano es cristiano. ¿En serio? Yo no sabía que los cristianos se portaban así. Solamente esfuérzate. Y dice en el verso 8, vuelve a apartar. Normalmente, hermanos, la gente le gusta leer Josué 1, 8 y 9. Y dicen: me apropio de Josué 1, 8 y 9. Y mayormente hay quienes se apropian nada más del 9. Nada más del 9 sin tomar en cuenta a los demás. Y el 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Sí, pero seas valiente, ¿para qué? Dice el verso 7. Para hacer. Y hay quienes dicen: es que yo soy muy valiente. ¿Valiente para qué? Pues para hacer. Por eso dice desde el 8, vuelve a recalcar: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Escuche: para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, vuelve a decir, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. ¿Te gustaría tener esa seguridad? Represéntalo digno, como es digno Él, haciendo las cosas que Él dice. Y yo vuelvo, ahorita por la serie que estamos estudiando de la familia, nos hemos dado cuenta de que Satanás ha venido a hacer remolinos en las familias de los cristianos. Y yo les digo a los hermanos: no es permitido, por el amor de Dios, que tengas al Espíritu Santo, tengas la palabra de Dios, y permitan que este miserable venga y les haga un remolino en sus casas. No es válido, hermanos. No se permite de parte de Dios. Representémoslo a Él. Si hubo discusión, yo les he dicho a algunos matrimonios, porque para hacer el circo, maroma y teatro delante de nuestros hijos somos muy buenos, discutimos y que el otro, y hay algunos que dicen hasta la tuya, y ahí están los chamacos mirando. Y de repente la pareja se reconcilia allá en el cuartito y salen muy jijiji, jajaja, y dicen: ay, qué bueno, ya se reconciliaron. Yo les voy a dar un consejo. Fuimos muy buenos para presentar el teatro delante de ellos. Seamos buenos para que ellos también vean cómo se arreglan las cosas en el temor de Dios. Que nuestros hijos también puedan ver: esposa, mi hijo, esposo, quiero hablar contigo. Mira, mi conducta hace rato fue completamente reprobada. Perdóname. Y ahí están los chamacos. Y ellos están mirando, y al rato aprenden ellos cómo. Porque tú eres carta leídas por todos los hombres. ¿Está entendiendo? Dios nunca le dijo a Josué: prepara tus mejores hombres, tus mejores valientes, tus mejores guerreros. Le dijo: prepárate para que donde quiera que vayas, Josué, estás a punto de entrar a la tierra que yo prometí a tus padres. Sí, Señor. Y luego, represéntame. ¿Cómo? No te apartes de esta palabra, hazla cumplir en tu conducta siempre. Y hermano, vemos un nivel de cristiandad en estos tiempos muy mediocre, hermano, a medias. Le pregunto, analicemos: ¿hemos obedecido el tercer mandamiento? ¿Realmente usamos el nombre de nuestro Dios con honra? ¿O lo hemos tomado en vano en algún momento de nuestras vidas? ¿Lo estaremos usando en vano? Porque es tiempo, hermanos. Es tiempo de andar escuchando nada más mensaje de: saca el campeón que hay en ti, es que tú eres campeón, es que... Y yo, como escuchábamos en una enseñanza de uno de nuestros pastores,
El único campeón que hay en ti es Jesucristo. Y si lo sacas de tu vida, estás amolado. Hermano, tenemos que ser unos buenos mensajeros de Dios. Mensajeros verbales y mensajeros de ejemplo. Representar a nuestro Rey como Él es digno de que lo representemos. ¿Verdad que hemos faltado al tercer mandamiento? De más está, hermanos, insistir en ello. Abra su Biblia en Proverbios capítulo 13, verso 17. Proverbios 13, verso 17. 13. Proverbios 13, verso 17. ¿Está ahí? Dice, qué tremendo esto. El mal mensajero, ¿qué acarrea? Desgracia, dice. Mas el mensajero fiel acarrea salud. ¿Por qué el mal mensajero acarrea desgracia? Porque va y representa mal el mensaje de su Señor. Dicho de otra manera, dice la Escritura en Mateo 7, 24 al 26, dice: ¿a qué compararé? Dice el Señor, ¿a qué compararé esta generación? ¿A qué? Ya sé, dice el Señor. Pero el Señor lo explicaba de una manera que pudiéramos entender, con parábolas. Yo siempre les he explicado las parábolas de Jesús. Él toma ejemplos terrenales para explicar algo celestial, ¿verdad? Y él dice, ¿qué compararé? Ya sé, compararé esta generación a dos tipos de personas que edifican en dos tipos de cimientos. Uno es una persona insensata, que oyendo esta palabra no hace nada. Y vienen ríos, pegan con ímpetu, pegan con ganas sobre aquella casa, y su casa cae, y es grande su ruina, porque oyendo la palabra no hace nada. Y el otro, ¿a qué compararé el otro? Dice el Señor, lo compararé a uno prudente, sensato, que oyendo esta palabra pone por obra todo lo que aprendió. Y vienen ríos, soplan fuertes vientos, pegan con ímpetu contra aquella casa, mas su casa no cae, porque estaba edificada sobre la roca. Dicho de otra manera, Proverbios 13, 17 dice: el mal mensajero acarrea desgracia. No demos buen mensaje en nuestra casa, no demos buen mensaje en nuestro trabajo, no demos buen mensaje, y verá lo que va a pasar. Por eso, ahora yo sé que ahora usted va a leer Éxodo 27 y le va a entender un poquito más, porque dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no tendrá Jehová por inocente a quien tomare su nombre en vano. ¿Nos dejará sin disciplina? No. Un día le dijiste al Señor. ¿Se acuerdan de aquella historia que les he contado? De un hombre que vendía a ciertas mujeres esclavas, de esas negritas, y las trataba mal. Y por ahí pasó un hombre y, tocado a misericordia, le dice: ¿cuánto vale esa mujer esclava que tú tienes ahí? Vale cierta cantidad. Y le dice: toma, aquí está. Y dice: te la vendo. Y la empuja: es tuya. Y el hombre le dice a aquella esclava: mujer, eres libre. Te compré, pero no para que seas esclava de nuevo, sino para que seas libre. Y le dice la mujer: mi señor, toda mi familia fuimos esclavos y fuimos esparcidos en diferentes lugares. No sé dónde están mis familiares. ¿A dónde iré? ¿Con quién iré? Pues eres libre. Y le dice esta mujer a su señor: permíteme una cosa, mi señor. Y le dice el Señor: dime. Y le dice: déjame ser tu esclava en gratitud por haberme rescatado. ¿Alguien te rescató a ti de las garras del infierno? Entonces tú un día le dijiste a él: déjame servirte con... Y además hasta le dijiste: donde tú quieras. Y le dijiste: cuando tú quieras y como tú quieras, aquí estoy, y envíame a mí. Y cuando el Señor te dice: ve pues para allá, qué feo. Y el Señor te dice: ve pues, practica y pide perdón a tus hijos, los ofendiste ayer. Yo voy a hacer una pregunta y no levantes tu mano ni digas nada. Eso suena tú y Dios. ¿Cuántas veces te has acercado a tus hijos para decirle que los amas? ¿Cuántas veces te acercas y la abrazas o lo abrazas y le dices: hija, hijo, yo te amo?
¿Cómo te amo? ¿Cuántas veces les has dicho a tus hijas o a tus hijos: hija, hijo, perdóname, estoy pasando por un mal momento y hago cosas y tengo reacciones que no son dignas de representar a Dios, perdóname? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo, es más, cuándo fue la última vez que lo hiciste? Pero somos representantes de Dios, ¿que no? Y Dios nos dice a nosotros, no es que Dios nos venga a pedir perdón, pero dice en Corintios 5, como si Dios rogase. No es que Dios ruegue, ay, por favor vengan a la salvación. No, es una forma extensa explicando lo del amor de Dios. Efesios capítulo 6, verso 20. Efesios 6, 20. Todo el capítulo 6, a partir del verso 10, habla de la armadura de Dios. A partir del verso 10, habla de la armadura de Dios. Que dice la Escritura que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y allí habla la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, ceñidos vuestros lomos, el apresto del evangelio, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo, todo esto, dice, les enseño para que vivan así. Y por haber hecho esto, dice en el verso, al llegar al verso 20, ¿está ahí conmigo? Por el cual, dice, soy embajador en cadenas, soy representante de Cristo, aunque ahorita, dice el apóstol Pablo, estoy preso. Por lo cual soy embajador en cadenas. Pero miren lo que dice enseguida, que con denuedo hablé de él. ¿Cómo dice? Qué bonito. Como debo hablar. ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cuántos podemos decir, hablo con mis hijos como debo hablar? Hablo en mi matrimonio como debo hablar. Sí, tú lo sabes. Hablo donde quiera que estoy, en el trabajo, en la calle, como debo hablar. Tú sabes. Un amén. ¿A quién representas? ¿Verdad que son bonitos los 10 mandamientos? Muy hermosos. Mire, yo le voy a decir algo. No debemos tomar en vano el nombre de nuestro Dios. Por su gracia nos llamó. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué mérito hay en usted? ¿Qué mérito hay en mí para que Dios nos haya llamado a ser embajadores de Él? ¿Qué mérito hay? A ver, ¿qué miró en ti? ¿Qué miró en mí para decir, Lauro, Marcos, Manuel, Ramón, vengan acá? Hey, las mujeres, ¿qué, pastor? Ok, Verónica, que empiece Erika, Leticia, y que empiece Katy, vengan. Brenda, vengan, quiero ser los embajadores. Mili, que le diga al Señor, quiero ser mis embajadores porque los miré que ustedes, wow, hombre, me tienen pero sorprendidos con su conducta. ¿Y qué mérito miró en nosotros el Señor para enviarnos? Es por su gracia, mis amados hermanos. Por su gracia somos embajadores de Él. 2 Corintios 6:1. 2 Corintios 6:1. Entonces, ¿cuántos somos colaboradores de Dios? ¿Está ahí conmigo en 2 Corintios 6:1? ¿Qué dice? Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis, ¿cómo? En vano, ¿qué? Yo creo que está bien claro, ¿verdad? Que no recibamos en vano la gracia de Dios. Vayamos a representarlo donde quiera que Él nos envíe. Dice la Escritura que en su casa, que el reino de Dios es como una casa grande donde hay vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Tú has leído eso? Y dice, ¿quiere alguno ser usado para vaso de honra? Entonces límpiese de toda iniquidad para que su Señor lo use para vaso de honra. Llega un ser muy querido a tu casa, un ser muy querido para ti, tu mamá, y de repente te dice tu mamá, hija, hijo, tengo mucha sed, ¿me puedes regalar un vaso con agua? Vas y agarras el vaso todo que está ahí con residuos todavía de la Coca-Cola del chamaco y hasta barquitos y no lo lavas, ¿verdad que eso haces? Y vas y le echas, toma mami, tómate este vaso. ¿Qué vaso agarras?
uno limpio, ¿verdad? Y si sabes que a mamá le gusta tomar en vaso de vidrio, pues en vaso de vidrio. Y si sabes que a mamá le gusta tener una servilletita Kleenex abajo del vaso, hasta le llevas, toma mami, porque la amas, ¿verdad? ¿Qué vaso crees tú que Dios va a usar para que lo represente bien? Limpio. Sin embargo, dice la Biblia que hay vasos de honra y ¿sí o no los hay? ¿De cuál eres tú? Por eso dice la Escritura. Mire, vaya conmigo a 2 Timoteo 2. Ya vamos para terminar. Ya nomás nos quedan como unas 25 citas bíblicas. No es cierto, hermano. 2 Timoteo 2:19. No. 2 Timoteo 2:19. Nomás con el verso 19 me encanta. ¿Está ahí conmigo? 2 Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, porque el fundamento de Dios es Cristo. Estará firme. Y luego dice, pero el fundamento de Dios está firme. Y luego dice, teniendo este sello, dice. Y vea lo que dice enseguida. ¿Qué dice enseguida? Los conocerá. Conoce el Señor a los que son suyos. Y luego dice enseguida, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Y luego dice en el 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de tales cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y por allá en 1 de Juan 1:8 y 9, quiero ver si es ahí. Sí, 1 de Juan 1:8 y 9, porque dice acá en 2 Timoteo que el que quiera ser usado, límpiese, dice, para ser usado. Y dice en 1 de Juan 1:8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? ¿Ya se fijó? Y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo entonces nos limpiamos? ¿Cómo nos limpiamos de pecado? Confesando nuestros pecados. ¿A quién? ¿A un hombre con sotana? No, ¿a quién? A Dios. Y también a aquella persona que ofendiste, dice en Mateo 18:15 al 17. Ahí dice, si hubo ofensa, ve tú y él solo y dile. Y si el otro dice, ¿sabes qué? Sí es cierto, reconozco, la regué, has ganado. Entonces confesar los pecados a Dios. Señor, reconozco que he pecado. El hijo pródigo, cuando regresó, le dijo a su papá, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuántos reconocen que han pecado contra Dios? ¿Y cuántos han reconocido que pecaron en contra de alguien? Pues vayan con esa persona y sean dignos representantes de su Señor, no tomando el nombre de su Dios en vano. ¿Está entendiendo? Ahora vamos para terminar en Éxodo 27 y vamos a leerlo cuidadosamente. Éxodo 27. ¿Qué mandamiento es? ¿Qué número de mandamiento es? 3, muy bien. El tercer mandamiento, no tomar el nombre de nuestro Señor en vano. ¿Está ahí conmigo? No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Y de ahí viene la consecuencia. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Si nosotros no le representamos dignamente siendo sus hijos, Hebreos capítulo 12, dice la Biblia, que Dios, a partir del verso 5 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque Dios, a quien recibe por hijo, aquel que ama, dice, azota y castiga a quien recibe por hijo. Porque si no le castigare, dice la Escritura, entonces no fuere hijo, sino bastardo. Y preferible ser un hijo disciplinado que un bastardo como pez en el agua que hace lo que le da su gana. ¿Sí o no? Y dice aquí, si alguno toma el nombre de Jehová su Dios en vano,
y no le honra y no le respeta y no va y entrega el mensaje legítimo que él dio, entonces dice: no tendrá Jehová por inocente a quien tomare su nombre en vano. Queremos cumplir el tercer mandamiento. Yo entonces con esto termino mi clase y voy a dejar un tiempo a dudas, comentarios,